¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Eduardo Campos y esto es A Fondo. Acaba de pasar el debate presidencial. Estamos ya en la víspera del día D, el día en que usted, nosotros y todos los mexicanos vamos a ir a elegir y vamos sobre todo a contratar a quien va a ser el próximo presidente de la República en los 6 años venideros. Este programa va a tratar precisamente ya de la víspera, de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y sobre todo cómo vamos a vivir esos próximos 6 años. En un momento, comenzamos. A Fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos ya directamente en su programa A Fondo. Y como le decía hace un momento, vamos a hablar del día D, de la víspera. Hoy, para iniciar este programa, trataremos de abordar el tema del crecimiento económico y la pobreza. ¿Qué nos dicen los representantes de todos y cada uno de los candidatos que van a estar en la presidencia de la República, que están compitiendo? Vamos a tratar en el segundo bloque el tema de la educación y la tecnología. Ya hay hasta propuesta, dicen algunos, para quién va a ocupar algunas carteras de esto. En un tercer tema vamos a abordar la salud y el desarrollo, un tema sin duda pendiente, una materia pendiente por resolver. Y finalmente abordaremos el tema del cual poco se ha hablado y es de una trascendencia fundamental en estos días: cambio climático y ecología. Esto es nuestro menú. Lo invitamos a que juntos lo degustemos. En un momento, comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Hoy, como le decía hace un instante, tenemos una cartera, un menú político muy intenso y sobre todo trataremos de hacérselo a usted digerible, de que en casa nos entienda de qué es lo que está pasando, qué es lo que en los hombres que vamos a contratar, a cuál de ellos vamos a contratar para los próximos 6 años, nos está ofreciendo. Y tengo el gusto de que nos acompañen en esta mesa el día de hoy, esta noche, aquí a Teresa Castel, representante de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Eduardo, muy buenas noches a todos. Y bueno, sí, un gran gusto estar con ustedes, que tengan la apertura para la voz ciudadana, y lo que deseamos es un gobierno independiente y ciudadano sin más partidos políticos. Gracias. Un hombre que, pues más allá de las presentaciones que se haga, tiene toda una larga experiencia, trayectoria profesional. Hoy representando a Andrés Manuel López Obrador, aquí está Pablo Gómez. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y otra política profesional de experiencia vasta. Hoy viene a representar a un hombre interesante, Ricardo Anaya. Angélica de la Peña, bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches, Eduardo. Saludos, Pablo, Paul, Teresa. Gracias, Ángel. Y finalmente tenemos a estos nuevos rostros de la política que han venido trabajando durante muchos años y hoy juegan un papel fundamental. Aquí está con nosotros, nos acompaña Paul Hospital, representante de un hombre que está haciendo su esfuerzo también, José Antonio Meade. Paul, bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches a todos. Señores, buenas noches. Y yo, sin más preámbulo, les pregunto, tenemos 2 días de que concluyó el debate presidencial. Ya oímos las ofertas de todos y cada uno de los hombres que quieren gobernar este país. ¿Fue suficiente lo que nos dijeron, Pablo, las ofertas económicas que nos hizo Andrés Manuel? Bueno, creo que los 4 candidatos hablan de crecimiento, ¿no? Ni modo que sean partidarios del decrecimiento y ni siquiera del estancamiento. Pero sí tenemos una divergencia en relación a qué es lo que ha estado pasando en los últimos 30 años de estancamiento económico que no se reconoce por todos. Nosotros sostenemos que sí, que ha habido un estancamiento muy grave porque no solamente ha aumentado la pobreza, sino que el patrón de distribución del ingreso se ha empeorado. Entonces, la cuestión es que con la política neoliberal que se ha aplicado, no podíamos esperar otra cosa más que el estancamiento. Entonces, nosotros proponemos superar esa pauta neoliberal, crear un Estado social y promover no solamente el crecimiento de la economía, sino también
una nueva forma de distribución del ingreso. Yo les pregunto, en este caso, Angélica, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Fue suficiente los comos que nos mostraron los candidatos? Bueno, el formato es, como sabemos, diseñado para que en pocos segundos, minuto y medio, puedan plantear cada quien las propuestas que tienen, temas que son, por cierto, en este tercer debate son trascendentales, importantes, porque plantean quizás cuestiones que son importantes para la gente. Escuchar qué es lo que propone cada quien y hacer una diferenciación para saber qué es lo que más le conviene a la gente. Me parece que fue poco tiempo. Además, las características de esta contienda es que además hay un debate de tipo, incluso se ha ido hacia la judicialización, y el debate también requiere que haya debate. Entonces, todos esos tiempos para dirimir, contestar, mandar mensajes, van restando el tiempo que se debe dedicar a la parte sustantiva, fundamental, medular, que caracteriza cada una de las plataformas de las coaliciones o las alianzas que se están presentando. Pero sin duda hemos avanzado de hace 6 años, y yo creo que este tercer debate fue interesante. La forma de conducir también ayudó mucho, pero pues tenemos que seguir avanzando más para que se conozca. En este debate, Paul, el candidato al cual tú representas de la alianza hizo 12 propuestas concretas. En el caso de Ricardo Anaya fue quien más hizo, fueron 14. Andrés Manuel hizo 6 propuestas concretas, hizo también 6 propuestas el Bronco. ¿Son suficientes? ¿Fueron entendibles? ¿Tú crees que la gente sí ya sabe de qué está hablando José Antonio Meade? ¿Crees que lo han entendido? A ver, primero sumarme a lo que comenta la representante del Frente. Sí me parece, sin echar campanas al vuelo, que hemos evolucionado para bien en el tema de los debates presidenciales. Solamente hacer memoria, hace 6, hace 12 años eran prácticamente spots que daban ante la Cámara los candidatos de 1 minuto, de 2 o de 3 minutos. Hoy, esta proactividad que tienen los moderadores, que son mesas similares a estas, en donde se les cuestiona, se les pregunta. Y yo escuché, por ejemplo, a Carlos Puig, uno de los moderadores, preguntarle 7 veces a Andrés Manuel de dónde iba a sacar el dinero, porque son expertos en Morena en decir los qués, pero lo que nos importa a los ciudadanos es el cómo van a hacer las cosas. Tengo que pedirle a la audiencia una disculpa por la mentira que acaban de escuchar de quien representa a Morena, que en los últimos 30 años ha aumentado la pobreza en este país. A ver, me parece profundamente injusto que se haga una aseveración de ese tamaño sin números y sin datos sobre la mesa. Y fue parte de lo que hizo José Antonio Meade en el debate, hacer grandes contrastes entre lo que ha logrado él cuando fue servidor público y lo que logró, por ejemplo, López Obrador en la Ciudad de México. Hizo uno en particular sobre pobreza. Cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, prácticamente año y medio, logró sacar a más de 2 millones de mexicanos de esta condición de pobreza. Mientras López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, sumó más de 370,000 nuevos pobres. Es decir, no solamente no pudo sacar gente a la pobreza, sino que sumó casi 4 estadios Azteca en la pobreza. Ahí están los resultados. Porque luego escuchamos este discurso falso de que el PRI y el PAN han gobernado, que no se nos olvide que también ha gobernado Andrés Manuel y gobernó muy mal y entregó muy malas cuentas, y en este como en otros puntos, pues tenemos las cifras que lo avalan, las cifras que son públicas, que todos la pueden consultar para darse cuenta del fracaso que ha sido como gobernante. Perdón, aquí sí para alusiones, dame un segundo, Teresa, para que escucharte. Pablo, alusiones personales. Nosotros estamos proponiendo cambiar la política económica. La política económica en México, que ha sido hasta ahora un generador de pobreza, un neoliberalismo que es una fábrica de pobres, no la deciden los gobernadores, la decide el gobierno federal. Los gobernadores no tienen la capacidad para impactar en la política económica de todo el país. Y la situación que vemos no ha sido modificada ni por los gobiernos panistas ni por los gobiernos priistas.
necesitamos intentar algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ser el desarrollo del Estado social. No vamos a poder hacerlo sobre la base del estrecho neoliberalismo que le castra a un país como México pues las posibilidades de un crecimiento sano, justo, equitativo y sobre todo en un progreso permanente que es el que no hemos tenido. Van a seguir hablando hasta el día primero mal de Andrés Manuel, pues sí, sigan. Van, ahí van. Bueno, Teresa. Bueno, yo difiero con don Pablo. Creo que sí los gobernantes, los gobernadores de estados tienen total injerencia en el desarrollo económico. Lo vemos hoy con Nuevo León. Nuevo León es un estado que es el número 1 en mejora regulatoria. Para quien no sabe qué sea la mejora regulatoria es la facilidad con que tú puedes hacer un negocio, puedes abrir una empresa. Y eso que ha generado en Nuevo León, bueno, ha generado empleos, ha generado una estabilidad económica, una paz social que se ve hoy reflejada. Nuevo León es el ejemplo. ¿Qué tenemos en Nuevo León? Tenemos a la India, tenemos a Alemania, tenemos a los japoneses, los chinos están haciendo negocios en Nuevo León. ¿Esto a qué? Gracias a que es bueno que tienes una tranquilidad y una estabilidad en una paz social que solamente se ve reflejada cuando tu ingreso es bueno. Hoy los mejores empleos pagados están en Nuevo León y esto lo pueden consultar perfectamente en mexicocomovamos.org y el Coneval, que son quien dan números. Tú lo dijiste muy claro, hay que contratar un empleado. Nosotros los ciudadanos somos los patrones, que nos quede bien claro. Todos los demás son empleados que están pretendiendo el mejor cargo de este país. Y para eso se necesita perfil, pero ninguno de los tres candidatos en esta elección tiene ese perfil más que el independiente. El independiente es quien trae números, quien trae resultados y quien trae la experiencia. Hoy tenemos un desempleado por más de 12 años que como currículum nos traen un montón de fotos y recuerdos que no nos sirven de nada. También un inexperto, en el caso del Frente, bueno, tenemos un inexperto que no ha tenido resultados como para nosotros decir vamos a contratarlo. Y en el caso de MIT, bueno, pues tenemos periodos con él que tampoco han sido buenos resultados para México. Hoy tenemos más de 53 millones de pobres y el crecimiento no es suficiente. Nuevo León está creciendo al doble de la media nacional. Tenemos candidato y tenemos por quién votar, que no sean partidos. 12,000 millones de pesos tirados a la basura por todos ustedes como partidos políticos. Creo que es suficiente, Eduardo. Hoy es momento de los ciudadanos. Antes de concluir este bloque, yo les quisiera en 10 segundos pedir una opinión. ¿Ha habido un combate realmente a la pobreza? Porque hemos visto, según datos del mismo gobierno federal, que ya estamos alrededor de 52 millones de pobres en este país. ¿Ha habido un combate a la pobreza, Paul? Por supuesto. A ver, hay programas que no son de este sexenio, sino que vienen de mucho tiempo atrás, desde el 92 que se crea la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente para lograr nivelar dentro de lo posible el acceso a educación, a salud, a alimentación, a vivienda de todos los mexicanos. Tenemos un México profundamente desigual. Hay estados, como bien apunta Teresa, como Nuevo León, que no es trabajo del Bronco, es decir, llevan 20 o 30 años, pero te lo da la paz social que te ofrece el gobernador en turno. Creciendo a tasas que crecen las grandes potencias en el mundo. Pero tenemos estados en el sur-sureste que inclusive decrecen. Entonces, estos dos Méxicos de los que hablaba Octavio Paz, tenemos que ir cerrando la brecha. Eso es lo que plantea José Antonio. 10 segundos, por favor, para poder ir al corte. 52 millones de pobres. Sí, 52 millones de pobres, pero además de esos están 11 millones en extrema pobreza. Yo creo que eso es algo que tiene que motivarnos a que es verdaderamente incorrecto, no es ético, injusto que tengas a tanta persona que no sabe qué va a comer al otro día. Parece que ese es un problema que ciertamente México, igual que muchos países latinoamericanos, se distinguen por una gran desigualdad social, un pequeño grupo de personas que ostentan una gran riqueza, reconocida incluso a nivel internacional, y tienes una clase media que está desapareciendo. Entonces hay que replantear la Secretaría de Desarrollo Social. Es lo que está planteando Ricardo Anaya. Pablo, Andrés Manuel ha hablado mucho de la pobreza. 10 segundos, ayúdame. Hay que replantear toda la política económica, no solamente la Secretaría de Desarrollo Social. Algunos piensan que en México hay 53 millones de pobres y otros piensan que son 56 por la metodología para contar. Yo creo que cualquiera de las dos cifras nos habla de un fracaso
de los regímenes panistas y priistas. Quien entrega estas cuentas, pues no merece seguir gobernando. Hay que buscar una alternativa y esa somos nosotros. Vamos al corte, pero nada más dame tu opinión. Bueno, lo vemos muy claro. Sí, es definitivamente el gobernador el que marca la diferencia. Hoy Guerrero y Michoacán son ejemplos claros. A pesar de diferentes gobiernos y diferentes gobernadores, siguen estando en un caos de delincuencia y desorden civil. ¿Qué pasa en Nuevo León? Nuevo León tiene estabilidad y paz social y eso te lo da un gobernador. La pobreza también se ha abatido y es el primer estado en todo el país, Eduardo, en disminuir la pobreza y la pobreza extrema. Los números están en Nuevo León y el ejemplo es Nuevo León. Cualquier candidato de los 3 de los partidos no tiene siquiera por un ápice lo que ha hecho Jaime en Nuevo León. Gracias. Gracias por su opinión. En un momento regresamos. Es la vida de las personas. Deberíamos de pedirle a la gente de producción, a nuestro director, que nos ayudara con los entrecortes, que son muy interesantes. Sí, Paul, tú muy estabas bueno. hablando de qué es lo que ha pasado con los candidatos en campaña. Sí, bueno. Repítanos, ayúdanos a nos salimos hacerlo. completamente del tema. Estábamos criticando las estrategias de comunicación, de marketing que han tenido las campañas. ¿Buenas? Pero hay de todo. Hay de Me parece todo. que cada campaña requiere su propio análisis, pero en lo que estábamos en el punto aquí es que deben de ser auténticos los candidatos, presentarse tal cual como son. Regresando entonces al tema, ¿qué vimos en el tercer debate y en el segundo en particular? Un Pepe Mid que sin duda alguna, por capacidad, por experiencia, por conocimiento de la materia, se le nota que sabe. A ver, cuando lo pones frente a los demás que tratan de aprenderse un guión de memoria, en particular el muchacho del frente, que trata de describir perfectamente de memoria un guión, de tratar de sonreír forzadamente a la cámara, pues se le nota y no le crees. Pero cuando Pepe Mid te habla desde el conocimiento, desde la experiencia. Mira, es un hombre de 49 años, que lleva 20 años sirviéndole a México, proponiendo cosas para solucionar los problemas de este país sobre la mesa. Y la otra mitad de su vida se dedicó a prepararse. Es de los candidatos el más preparado, el más sólido académicamente, pero ya ha puesto en práctica. Pero el que ha tenido menos resultados, Paul, perdón. Entonces, sin cuando los resultados. contrastas a los 4 candidatos, la verdad es que Pepe Mid se los lleva de calle. No. La experiencia El es aquí resultado, importante, Pablo. Andrés Manuel ya lleva su tercera campaña, es esta. Sí, yo creo que la experiencia política siempre será muy importante. Ajá. No es indispensable. Un joven también podría ser un brillante presidente. El problema es qué joven es o qué no es. Yo creo que no es un problema de edad ni tampoco de tiempo. Es un problema de política. No despoliticemos el debate, porque entonces sí se ayuda a que la gente no entienda que lo que en realidad se va a decidir el día primero no es una persona u otra, es una política u otra. Un proyecto de nación. Naturalmente. Y de manera concreta, como bien dices, a ver, entonces yo les pregunta concreta. Ricardo Anaya está a favor o en contra, ya lo escuchamos, pero quisiéramos que nos explicaras, a favor o en contra de la reforma educativa, de las 11 reformas estructurales que se hicieron. Bueno, son más reformas estructurales. Incluso allí en esas reformas estructurales está la paridad en el 41 constitucional. O sea, tenemos que hablar de todo el contexto de las importantes reformas estructurales. En educación, concretamente, lo que tecnología. hemos dicho en el frente es que necesitamos profundizar en la parte que no se tocó. No hay una modificación del sistema educativo desde el aspecto pedagógico que es necesario hacer. En el caso, lo que se avanzó respecto a la evaluación de los maestros, se ha reconocido que está mal implementada, ha sido una agresión para muchos de los maestros, que nos parece que deben ser tomadas en consideración. La reforma tiene que replantearse, profundizarse, tomando en cuenta que el eje central son las niñas y los niños. Si no se toma en consideración el interés superior de la niñez, como lo establece la Constitución, entonces cualquier reforma que se pretenda modificar o ampliar o estructurar de manera mucho más profunda no va a servir. Y claro, tienen un papel relevante los maestros y las maestras. Tienen un papel relevante, por supuesto, también qué ganan, cuánto ganan, dónde están, cuáles son los incentivos que deben tener, sobre todo para que vayan a donde hace falta que den educación. La educación más la educación y la educación son los ejes fundamentales que en el frente hemos reiterado y Ricardo Anaya lo ha dicho con toda puntualidad. Hay que hacer
lo que se tenga que hacer, tomando en cuenta padres, madres, maestras, maestros, pero sobre todo tener en el eje a las niñas y a los niños. Con el Bronco no hemos visto que ha sido fundamental esta propuesta educativa. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes por qué no está en primer lugar? Por supuesto que está en primer lugar. Yo te voy a decir que Nuevo León es el segundo estado en tener menor rezago educativo. Entonces, imagínate también el trabajo que se hace en Nuevo León gracias a el gobierno de Jaime. Jaime, por supuesto, está preocupado y ocupado en el tema de la educación. Para él es muy importante, sí, a la reforma educativa, por supuesto, es definitivo, pero darle otra vez ese poder y esa fuerza al maestro que tenía, que antes era, bueno, un ejemplo para los niños, y hoy resulta que los niños pueden estar haciendo del maestro y deshaciendo, incluso los padres. Eso Jaime lo tiene muy claro, y en el tema de los padres también tienen que estar inmersos en la educación y ser un conjunto donde todos podamos trabajar con padres, con el gobierno y con el tema de los maestros. Pero sí, la reforma tiene que adaptarse a la nueva manera de estar viviendo la educación, no lo que estamos viendo hoy. Definitivamente no queremos paros, no queremos marchas, estamos cansados de vivir eso, no queremos de regreso al CENTE, no queremos de regreso a la sección 22, estamos temerosos de qué va a pasar con los ciudadanos cuando están dando cancha abierta para que los maestros, que son los que todos conocemos, todos los ciudadanos, no me refiero en lo general, vuelvan a ocupar las calles y vuelvan a amagarnos y vuelvan a tener a los niños sin estudiar durante meses. Eso es lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos con ustedes, los partidos. Y en este caso, Paul, José Antonio Meade ha dicho que él está a favor de esta reforma educativa. A ver, entonces, por supuesto, y me parece uno de los grandes contrastes que tiene esta campaña entre la visión antigua, errónea, del pasado, que tiene Andrés Manuel López Obrador y todo su partido político Morena, y la visión que tenemos hacia adelante con José Antonio Meade. La reforma educativa. Solamente para hacer un poquito de memoria, porque Morena siempre acusa de una reforma laboral, pero lo primero que se hizo fue debatir y cambiar el modelo educativo, es decir, la forma de enseñanza-aprendizaje que veníamos heredando de los años 40. Le estábamos enseñando a las niñas y a los niños de México cómo se hacía hace 60, 70 años. A ver, con los avances tecnológicos, con los cambios, con la evolución en el sistema de enseñanza, teníamos que modernizar. Una vez modernizado el modelo educativo, en conjunto con expertos, en conjunto con los maestros, en común acuerdo de cómo debía de ser la nueva currícula académica, entonces ya entramos a la segunda parte de esta reforma, que tiene que ver con la evaluación, la capacitación y la actualización. A ver, no hay una profesión en el mundo en donde uno no se deba de actualizar. Aquí don Pablo lo debe de saber, seguramente usted es abogado, y si aplicara los conocimientos que tiene, que estudió en la universidad, un abogado, no soy abogado, quien sea, lo que haya estudiado usted en la universidad, hoy debería de actualizarlo seguramente. Todos los días nos tenemos que actualizar, tenemos que evolucionar, las leyes van cambiando, la sociedad va evolucionando, no nos podemos quedar atrás. ¿Qué quiere López Obrador? Y lo ha dicho clarito con todas sus letras: cancelar la reforma educativa, que además tiene una profunda ignorancia en las formas, porque dice que su primera acción para Esteban Moctezuma, si fuera su secretario de Educación, sería cancelar la reforma. Bueno, pues esto no pasa por el secretario de Educación, debe de irse al Congreso y el Congreso aprobarla. Pero más allá del desconocimiento legislativo que tiene López Obrador, sí es muy preocupante, y lo decía bien Teresa, que le quiera regresar la rectoría a esta parte corrupta del sindicato, del magisterio, que es la CENTE, que es la coordinadora, y el Baester, porque ya vimos que también tienen al yerno en la campaña. Entonces, cuando se hacen alianzas electoreras y se toma la educación de los niños de México como un botín político, verdaderamente no tienen escrúpulos. Tenemos que ir hacia adelante. Por supuesto que la reforma tiene áreas de oportunidad, ninguna ley soluciona todo, debe de ir evolucionando, debe de ir avanzando, pero no podemos regresar a la venta de plazas, a la herencia de plazas, que es lo que está proponiendo el partido político. ¿Es así, Pablo? Pues naturalmente que no, está diciendo puros disparates aquí, representante de MIT. Más o menos, públicamente. A ver, yo no he dicho que seas abogado. ¿No sería difícil echar abajo la reforma llamada educativa que hizo el gobierno de Peña Nieto? Lo que sí sería un poquito más difícil, y va a ser más difícil, es hacer la reforma educativa, que es lo que vamos a hacer nosotros.
Porque muchos de nosotros consideramos que la educación la deben regir los educadores, no los gobernantes. El gobierno requiere ser educado, no educar. No En 6 años se va a poder hacer eso. elegido para educar. El gobierno es elegido para darle a los educadores la fuerza y el lugar que les permita desempeñar sus funciones educativas. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso será muy fácil echar abajo una reforma educativa, porque no es educativa y tampoco educadora en absoluto. Al contrario, es exactamente lo contrario de eso. Pero lo que sí nos va a costar trabajo, lo debo admitir, es llevar a cabo la reforma, que es indispensable. No se ha modificado la educación básica en nuestro país desde hace muchísimos años. Seguimos en la misma situación y sigo con la pregunta de siempre. ¿Por qué las políticas del PRI y del PAN llevaron a tener 2 clases de escuela básica? Las pobres y las paupérrimas. ¿Por qué? ¿Por qué diferenciaron? ¿Por qué a unos les dan menos y a otros más? Dentro de la pobreza escolar mexicana. Señores, vamos a tener que hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de salud y desarrollo. Tenemos el mismo temario que se utilizó en el debate anterior y por eso es la brevedad en las respuestas que estamos pidiéndole a nuestros participantes. Queremos que usted en casa entienda qué es lo que están los representantes de estos partidos, de estas asociaciones y grupos políticos y frentes ofreciéndole a usted para los próximos 6 años. En un momento regresamos. Es imposible poder ser breve. Porque la educación Pues sí, es pública el se ha gobierno. deteriorado. O sea, no hay igualdad en este país. Eso es verdad. Pues quieren al pueblo La ignorante. educación privada porque ¿Para qué las mamás dicen yo ¿Para qué le abren los ojos? porque acaba de tener Como les decía hace un ¿Para qué instante, le el abren los ojos al entrecorte. pueblo? Bueno, Se pone vamos a hablar de salud, señores. Yo les pregunto, Teresa, Sí. salud y desarrollo, ¿es una materia pendiente en este país? Sí, totalmente. Cada vez se le da menos presupuesto al tema de salud y eso es realmente grave porque hoy vemos que ni siquiera los hospitales tienen para inyecciones, para gasas, o sea, no hay un centavo. ¿Qué están haciendo ustedes como partidos políticos con el dinero de nuestros impuestos? ¿Dónde se encuentra? No es posible que hoy no haya médicos en las guardias, no es posible que alguien tenga que ir a comprar sus medicamentos porque no existen, no es posible que hoy la gente tenga que ir por una radiografía y eso me acaba de pasar en Yucatán, en una comunidad maya, porque el Seguro Popular no tiene el tema del aparato. ¿Dónde están nuestros impuestos? Lo que sobra aquí es dinero de nosotros, que ellos lo tienen por más de 12,000 millones de pesos, se han gastado nada más en este año de nuestro dinero y nosotros no podemos tener salud. Hoy Nuevo León, nuevamente pongo el ejemplo, es el segundo lugar con menos rezago en el tema de salud, Eduardo. Por eso yo soy muy clara y muy precisa en el tema de busquemos el mejor perfil del candidato. Estamos contratando un empleado. Veamos números. Los personajes que tenemos de candidatos en los partidos no están dando números, Eduardo. Si vamos a ir por un empleado, ¿tú a quién vas a contratar como para tu empresa? Al mejor. Si tú no das resultados, te tendrás que ir. Aquí nadie se puede ir de los que contratamos. Tuvimos un pésimo sexenio y no podemos correrlo. Nos lo tenemos que chutar todo el periodo. ¿Por qué? Son cosas que tenemos que arreglar. Hoy la salud es una prioridad, Jaime lo dijo, salud universal y es necesaria la tecnología para poder desarrollar temas tan importantes donde no llega... Salud y desarrollo, Paul, para el José candidato. Antonio Meade lo planteó muy claro el día del debate. Primero, hacer mucho énfasis en la prevención. Naturalmente, después, irnos a la atención. Él está planteando hospitales al 100, hospitales y clínicas al 100. Porque hay muchísimas comunidades en este país en donde, por ejemplo, los fines de semana no tienen dónde atenderse y las enfermedades no avisan, las emergencias tampoco. Entonces está planteando hospitales al 100 y además un sistema integral de salud pública en donde uno pueda decidir dónde se quiere atender. Por supuesto, el abasto de medicinas, como ha
funcionado ahora con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde estaba Miquel Arreola, que se garantiza el abastecimiento de medicinas. Y si no la tiene la clínica o el hospital en donde se está atendiendo a una persona, puede ir con un vale y se la entregan en una farmacia. La radiografía no la pagaron. Este esquema ya está funcionando y le está apostando a que tengamos hospitales y clínicas en todo el país que funcionen al 100%. ¿Qué escuché yo, en cambio, de estos contrastes y estas contradicciones que hace el partido político Morena? Veo a un López Obrador con este discurso populista de quitarle, por ejemplo, la seguridad social que tienen de servicios privados todos los funcionarios públicos, porque es un dineral el que se va ahí y demás. Bueno, podemos debatir eso, pero el señor se atiende cada 15 días con un médico de los más caros del mundo que se lo trae de Miami cada 15 días para que lo atienda. Eso no lo ha podido desmentir. Fue del conocimiento público gracias a una investigación periodística. También. Entonces, me parece muy incongruente cómo hacia afuera, en la arenga popular, promete y endulza el oído, pero él mismo no predica con el ejemplo. Ricardo Anaya, cuando hablaba de salud, nos mostró su teléfono. Nos dijo que era importante que pudiéramos tener acceso a la salud a través de dispositivos digitales. Sí, y no solamente para la salud, es decir, la tecnología tiene que ser accesible para todas las personas. Ya incluso en Naciones Unidas hay una discusión importantísima para considerar el uso del Internet como un derecho humano. Entonces, de tal manera que... Perdóname que te interrumpa, pero nada más estamos hablando que en este país el 50% tiene acceso por a eso, Internet. Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Y ese problema se resuelve con una decisión política. Y no decirnos que la realidad nos refleja que no hay acceso a las medicinas, que no hay una cobertura real que garantice la salud para todas y todos. Miren, yo he presentado puntos de acuerdo al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud, infinidad de veces en el Senado de la República para que se atienda a la gente que no puede ser atendida con su receta que le da su médico y que no hay abastecimiento de lo elemental para que puedan funcionar los hospitales, las clínicas de la Secretaría de Salud y del ISSSTE y del IMSS. Ese es un caos, lo sabemos, no se puede ocultar eso porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, me parece que hay una etiquetación importante que tenemos que seguir, rendición de cuentas para saber en qué se gasta el dinero, porque si hay una etiquetación para que esos funcionarios dediquen su trabajo a abastecer, los directores, los que están al frente de todas estas clínicas, y que no lo vemos. Yo creo que es importante reiterar que hay preocupaciones que atender. Ricardo planteó muy bien en este debate que era necesario un programa en serio, profundo, para atender el problema de la diabetes, que es un problema muy grave en el país. Hoy es una enfermedad que tiene estragos terribles y alcanza a todas las familias, de todas las clases sociales, pero nos preocupa más esta parte de la población que se encuentra en una gran desventaja. Aquí todos podemos estar de acuerdo en que ciertamente México es un país desigual, hay una gran desigualdad social y podemos aquí dar en los discursos todas las propuestas que van a resolver ese tipo de problemas. Así lo escuchamos cada 6 años. Yo creo que ya tenemos que pasar a que el ejercicio de la política sea medible. A partir de lo que propones, de lo que registras en tu plataforma, lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, para que sea medible, para que haya una rendición de cuentas. Y los recursos sí hay, están mal distribuidos, de tal manera que el Internet, la tableta o el celular, para poder acceder con todos estos tipos de programas que se requieren, para poder llegar a todas las partes, se tienen que llegar para resolver esta desigualdad, sobre todo en el acceso a la salud, entre otros derechos, pues sea algo que realmente sea efectivo, insisto, medible y evaluable. Pablo, déjame preguntarte, con lo que ha planteado Andrés Manuel en estos debates, ¿van a alcanzar 6 años para hacer toda la transformación si es que él llega a ser presidente en el sistema, en el tema de salud y desarrollo? No sé en qué medida alcanzarán los 6 años, pero el problema consiste en saber qué es lo que hay que hacer y ponerse a hacerlo claro. No solo mi candidato,
sino el gobierno que va a hacerse cargo. Ya sabemos que va a ser su y la secretario de Salud. mayoría del Congreso que se va a hacer cargo del Congreso. Mira, nosotros somos uno de los países donde el gasto personal en salud es mayor. Es decir, que sale demasiado dinero del bolsillo de las personas para cubrir los gastos de salud. Esto quiere decir que nuestro sistema de medicina social pues está muy mal, ¿no? Que tiene demasiados defectos. Nosotros hemos dicho que lo mejor es la integración en un solo sistema, lo cual va a tardar algún tiempo, pero hay que encaminarnos hacia allá. Hemos dicho, lo dijo Andrés Manuel en el debate, que el seguro popular no es ni seguro ni es popular. No es seguro en dos sentidos. No tiene fondo. Por lo tanto, no es un sistema de cobertura de riesgos, porque no hay fondo. No existe, si no hay fondo, no hay seguro. Entonces, en segundo lugar, porque es muy inseguro, por desgracia. Ahora, pero tampoco es popular, porque no da una cobertura total. Y tampoco a todas las enfermedades, y tampoco todas las medicinas. O sea, es un sistema que hizo Fox, que pues se dejó llevar por unos que lo aconsejaron y que no era la mejor solución. Tenemos que buscar una solución diferente. Y hay gente que trabaja fuertemente, sobre todo aquellos que estuvieron en salud con muy buenos resultados. Yo creo sobre todo en la lucha por bajar el precio de las medicinas, justamente en el periodo gubernativo de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, que se hizo un gran escándalo sobre esto y se llevó a cabo otra política. ¿Hay que cambiar la política? Sí, hay que cambiar la política y hay que pensar en el desarrollo de un concepto del cual ya no se habla por parte del PRI y del PAN. Déjenme que se hacerles llama una pregunta. medicina social. Medicina social. Una pregunta antes de irnos al corte que frecuentemente nos hacen aquí. Que nos digan quiénes van a ser. ¿Quién va a ser el secretario de salud de tu candidato? ¿Sabemos? ¿Nos los puedes adelantar? El 1 de diciembre hará el anuncio Pepe Mit de todo su gabinete, como lo marca la norma. ¿Están ustedes escuchando? Sí, ya sabemos de Ricardo Anaya. No, bueno, es que eso no se puede decidir, son muchas cosas que se tienen que crear. No, a ver, aquí hay una diferencia respecto a Andrés Manuel. Andrés Manuel decide él, a quién quita, a quién pone. Nosotros no somos ya sabemos. Un frente unipersonal. En el caso de... No, yo no voy a hablar de este tema porque aquí los señores consideran que un candidato no debe decir los nombres de quienes considera que... Oiga, yo nada más dije que Pepe Mit va a nombrar a su gabinete el 1 de diciembre porque así lo marca la ley. Y señoras, genéricamente, no, tú dices, señoras, él no dijo señores. En el caso de Jaime, bueno, pues será el que tenga también el mejor perfil, como una empresa, tal cual una empresa. El que tenga resultados y haya trabajado y traiga experiencia será el secretario de Salud. Cero compadres, cero cuates, amigos, amantes. Ya estamos cansados de todo eso. Por eso sus gabinetes no dan resultado, porque estamos llenos de solamente basura de lo que ustedes acumulan. Oye, perdón, pero Pepe Narro me parece un extraordinario ser humano, un extraordinario doctor, bueno, un veamos extraordinario como secretario de salud. Entonces, veamos eso de que hay de como lo peorcito, me parece que en todo hay sus excepciones. ¿Y dónde están nuestros resultados? Pero si opinas eso de Pepe Narro, tenemos que ir a un corte. En temas de salud, yo creo que es un tipo de regresamos en un momento. Una cosa es ser trabajador y otra cosa como persona. Son dos cosas muy diferentes. Mira, si no da resultados, mira, te voy a decir una cosa. No sé qué. Es la realidad, así están llenos sus caminos. El hecho de que sea de hace muchos años no quiere decir que ya no tenga importancia, sino que ahora tiene más importancia. Mire, déjenme, antes de hablar de cambio climático y ecología, Pablo acaba de decir algo. Si somos muy dados los mexicanos, es a criticar y decir que todo está mal. Pablo, tú acabas de decir algo muy interesante. El doctor Comate. ¿Qué hizo Jesús Comate Rodríguez, fallecido recientemente, un gran impulsor de la salud en México? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Nos puedes decir ¿Nos puedes explicar rápidamente qué fue del que estabas hablando? El Sistema Nacional de Vacunación, que es lo único en lo que México destaca y es reconocido en el mundo entero. Un reconocimiento al doctor Comate, sin duda. Señores, vamos a abordar un último tema.
porque es medicina social. Y está fundada en un Auténticamente. sistema. No es la decisión personal de alguien, sino Antes es de- un sistema completo. Es lo así que hay es. que construir Antes en este país, de otra cosa. independientemente de Así los es. nombres de las personas, continuidad hay que de los construir proyectos. sistemas. Ayúdenos, por permanencia. favor, Y sí, a entrar coincido. al tema final. Cambio climático, señores. Es también una materia pendiente. Hemos visto Así ahorita es. estos desequilibrios, a pesar de que nuestro vecino de acá arriba del norte dice que no, que hay que salirse, que ya no tiene nada que ver eso del cambio climático. ¿Sí hay propuestas concretas de Andrés Manuel para el cambio climático? Sí, naturalmente. Creo que el cambio climático es una cuestión que está bastante planteada a nivel internacional. Pero no los han dado a conocer aquí ninguno de los candidatos. Sí, cómo no. Mira, yo creo que todos han hablado de este asunto en referencia a las metas que tiene asignada nuestro país, en un sistema en el cual cada país, en términos generales, estableció sus metas, aportó algo hasta que el gobierno de Donald Trump pues, se retiró del Acuerdo de París. De todas maneras, México debe seguir e insistir en dar una aportación importante al cambio climático en los términos en que se ha venido planteando. Sin embargo, quiero decirte que la lucha en contra de los efectos y del cambio climático mismo, en materia ecológica no es lo único que hay que hacer. Andrés Manuel hablaba de una reforestación masiva porque la deforestación masiva se ha permitido y hay que ligarlo a la corrupción. Cada problema de los que hemos hablado aquí, de economía, educación, salud, etcétera, etcétera, de deforestación, de problemas del medio ambiente, todo está amarrado al Estado corrupto. Pues si tú tienes una forma, como en México, de gobernar a través del instrumento corrupción, pues estás echando todo a perder, incluyendo el cuidado del medio ambiente. Perdón, es que, a ver, durante el debate, los 3 debates, y en particular este último, cada que le preguntan a Andrés Manuel cómo va a resolver algún problema, contesta acabando con la corrupción. Claro. Entonces, en el segundo debate, cuando le preguntaban sobre comercio exterior, sobre política internacional, decía acabando con la corrupción. Oye, ¿cómo vas a generar un desarrollo económico sostenible, cerrar las brechas de desigualdad en este país? Acabando con la corrupción. A ver, es su respuesta como disco rayado para todo. Pero cuando le pregunta a uno, ¿cómo vas a acabar con la corrupción? ¿No? Porque, a ver, me parece que en esta mesa y en todo México hay un consenso de que hay que acabar con la corrupción. Hay que desterrarla de la política. Pero los cómo son bien importantes. Sin duda. Y cuando se le pregunta a Andrés Y nadie Manuel te cómo, los dice. su respuesta es, el ejemplo basta. Qué preocupante ese pensamiento mesiánico que tiene de que con su ejemplo, por arte de magia, los demás van a dejar de ser corruptos. Pero además, insisto, el señor ya gobernó. Y cuando gobernó, fueron los peores escándalos de corrupción que ha habido en la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Los peores. Viendo al secretario de Finanzas apostando millones de pesos en Las Vegas. Su secretario particular, es decir, el que trae al lado, que le carga la maleta, con maletas llenas de dinero. Entonces, o no daba el ejemplo en ese entonces, Llenas de o el dólares. ejemplo no basta. Por ¿Qué hay que cambio crear? climático de José Antonio Meade. Instituciones. Pero bueno, solamente era por el tema de la corrupción, porque hoy entonces el planteamiento del cambio climático es acabar con la corrupción y me parece verdaderamente preocupante. ¿Qué dijo José Antonio Meade en el debate? ¿Por dónde pasa el tema del cambio climático, del cuidado al medio ambiente? Por muchísimas aristas. A ver, son políticas públicas que deben de ser transversales. Por ejemplo, una muy importante, el transporte público. Él ha planteado, y yo sé que nos ven mucho en provincia, transporte público en las 100 principales ciudades del país, limpio, transporte público que no genere mayor contaminación, transporte público eficiente, que la gente pueda dejar su automóvil por tener un transporte público seguro, limpio y eficiente. A eso le vamos a apostar en uno de los rubros, a diferencia, claro, nuevamente en los contrastes, de un jefe de gobierno del Distrito Federal que durante 5 años no le invirtió un peso al metro de esta ciudad, un peso. Fuimos la única, fíjate nada más, capital del mundo que no tenía un bordo para llevar la basura y construir energía, transformarla en energía. La única capital del G20 de todo el mundo
que no tenía este tipo de tecnología. Entonces, te habla de una persona, insisto, que está en el pasado, que no está pensando en las generaciones futuras, sino que se quedó con estas ideas del pasado. Y hay que pensar muy bien qué tierra le vamos a heredar a nuestros hijos, con qué materiales vamos a construir las nuevas viviendas, qué transporte público debemos de tener, cómo podemos ayudar para entregarle a nuestros hijos una mejor tierra de la que recibimos de nuestros padres. Teresa, ¿qué dice el Bronco? Ya lo escuchamos hablar del cambio climático. ¿Nos puedes explicar concretamente qué? Sí, Jaime fue también claro. Él habla de la energía eólica, habla también de la energía solar. Hoy estamos bien ciertos que el desarrollo económico que tiene Nuevo León, bueno, es el país, el estado más importante en el tema industrial, y que la producción, distribución y el consumo de todos los productos o servicios, pues te lleva obviamente a una afectación del clima y de todo lo que es nuestros recursos. En ese tema, lo que está haciendo Jaime son incentivos a las empresas para que ellas puedan cambiar sus procesos y, bueno, empezar una disminución en el tema de la contaminación. Eso ya se hace también en lo que es hoy Nuevo León. En cuanto a CONACYT, las ciencias, es indispensable meterle más lana ahí. En el caso del Estado de México, que yo lo viví muy cerca, pues los chicos y los maestros se adolecían porque había ya poco presupuesto y, es más, se cerraban las puertas del CONACYT, y creo que hoy es importante regresar y retomar lo que es CONACYT hoy en día. Creo que sí, efectivamente, el tema de la corrupción está en todos lados. Me parece que el estar pagando impuestos, pagamos impuestos dobles de todo, doble seguridad, porque hay que pagar nuestra seguridad de manera personal, negocio, empleo, familia, doble educación, porque la educación que ustedes dan como sistema no es suficiente, hay que llevar a los niños a otros colegios para que puedan prepararse. El tema de la medicina, pues también hay que ir a otros médicos, porque los médicos que ustedes han estado ofreciendo, y hablo de ustedes porque ustedes son el sistema completo de partidos, y por mucho que hoy quieran separarse, hoy tenemos 9 partidos sentados aquí enfrente, que también es un absurdo que paguemos. Todo esto nos lleva en concreto a que no los necesitamos, que hoy tenemos un gobierno independiente, ciudadano, que Nuevo León está dando resultados y que debemos ya hacer un cambio. Hay países que lo han hecho en el mundo. Nosotros tenemos que transitar por todos los temas que hoy vemos. Ninguno puede dar resultados. Eso es la realidad. Yo creo que toda democracia Anaya necesita de partidos políticos. Bueno, Ricardo Anaya, ¿qué nos Ricardo propone Anaya concretamente? ha planteado la importancia de que podamos incrementar las alternativas limpias, las alternativas de energías que además sean más baratas. Yo creo que el planteamiento que hizo en el debate sobre los paneles de energía solar para abaratar el consumo de energía, siempre es un problema oneroso para las familias tener que pagar cada 2 meses el recibo de luz, es muy alta la luz. Y por supuesto también seguir trabajando... ¿Que iba a bajar? No bajó. Seguir trabajando en alternativas que dejen a un lado el uso de los recursos de origen fósil. Mientras que Andrés está planteando la construcción de refinerías, afortunadamente para el mundo se está acabando el petróleo, porque ha contaminado terriblemente el planeta, y entonces necesitamos buscar otras alternativas, y nos parece que ese aspecto es necesario trabajarlo con profundidad a partir de las propuestas que hemos hecho. Primero, hacer nuestras todos los objetivos de desarrollo sostenible, en donde una parte importante tiene que ver con el cambio climático, con la importancia de que vindiquemos el medio ambiente como una parte intrínseca de la vida de los seres humanos, de las personas, y por supuesto también otro tipo de planteamientos que permitan que México avance en una relación más armónica con el medio ambiente, con el desarrollo humano sostenible, para lograr que tengamos estos avances que necesitamos comprometernos a nivel internacional. Somos muy buenos firmando a nivel internacional una gran cantidad de acuerdos, pero a la hora de traerlos aquí, por ejemplo, los acuerdos de París, simplemente somos omisos. Las 2 costas de México contaminan terriblemente los océanos con el uso, por ejemplo, de bolsas de basura, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que hacer, ese es un tema de los temas medulares para el cambio del nuevo gobierno que estamos planteando desde el Frente por México. Gracias. Antes de irnos, yo les quiero nada más pedir un favor. La gente nos los ha preguntado mucho. ¿Nos pueden decir en una frase, de manera sintética, por qué tenemos que votar por el hombre que ustedes están representando?
Teresa, ¿nos puede decir por qué de manera muy sintética? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos que votar por Jaime. ¿Por qué? Porque es el mejor perfil. Porque hoy vamos a contratar un empleado para el cargo más importante de este país. Y tú no contratarías a un inepto. No lo contrates para dirigir las riendas de quien va a cuidar tu patrimonio. Jaime tendrá la firmeza para poder defender todo lo que ellos nos han saqueado. Pablo. Lo que nosotros planteamos, lo que Andrés Manuel está planteando, es una reforma social, económica también y democrática. Pero para poder llevar a cabo una reforma de este calibre en nuestro país, tienes que establecer el Estado de Derecho. Si no se acaba la corrupción como sistema de gobierno, no se va a poder hacer nada. ¿Por qué tenemos que votar por José Antonio Meade? Votaremos por un partido político, por una coalición, por propuestas y plataformas, pero sobre todo por seres humanos. Seres humanos que, como quien nos ve y quienes estamos aquí, tomamos decisiones basadas en nuestro conocimiento, experiencia, capacidad y sobre todo en nuestros valores y principios. Y cuando pones eso sobre la mesa, Pepe Meade sin duda alguna se los lleva de calle. Podemos tener un presidente honorable, un presidente honesto, con valores, con principios y además con toda la experiencia para poder llevar a México a ser una potencia. Ricardo Anaya, ¿por qué tenemos que votar por él? Tenemos muy claro Por México al Frente que hay un grave problema que ha erosionado a nuestro país, al Estado de Derechos, toda su vida cotidiana de las personas de carne y hueso, que es la impunidad. La impunidad es un cáncer que tenemos que plantear con toda puntualidad qué es lo que hay que hacer para la reconstrucción de la nación. Y la reconstrucción de la nación en cada uno de los aspectos importantes de la gobernanza tienen que replantearse porque efectivamente lo que tenemos hoy no le ha servido a la nación. Y no puedes estar recetando exactamente lo mismo si quieres resultados distintos. Esa es la clave fundamental que ha planteado Ricardo Anaya. Angélica de la Peña. Distintas para tener resultados distintos. Angélica de la Peña, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Pablo Gómez, muchas gracias. Teresa Castel, Al contrario, muchas gracias. Eduardo, muchas Paul gracias. Hospital, muchas Gracias, gracias. encantado. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima. Te voy a decir Oye, perdón, estaba en mi spot y le gritas al micrófono. ¡No! ¿Cuál micrófono? ¿Cuál micrófono? te voy a explicar una cosa en la cultura. Oye.